Medina Fuente ha sido abogado, servidor público, profesor de Derecho y escritor sobre variados temas. Posee un bachillerato en Ciencias Políticas, un Juris Doctor y una maestría en Derecho. Fue oficial jurídico del juez asociado del Tribunal Supremo, don Víctor Dávila, y jefe del equipo de trabajo legal del Tribunal Supremo de Puerto Rico, también profesor de Educación Legal Clínica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y por 35 años se ha desempeñado como abogado en litigaciones civiles complejas, negociador y consejero en diversas áreas del derecho. Ha dictado conferencias e investigado extensamente en diversas áreas del derecho civil, administrativo y constitucional en los casos ante su atención. Y publicado en revistas y periódicos sobre la deuda pública de Puerto Rico, la diáspora, el proceso de descolonización, la educación legal clínica, la misión universitaria, la reglamentación de las drogas, teoría del liderato, la moral, teoría y proceso de negociación, proceso político y otros. El concepto de deuda odiosa es un concepto que nace precisamente del Tratado de París de 1898. Él va a explicar eso mejor. Pero mucha gente le tiene un poco de apatía o de resquemor al concepto de deuda odiosa, porque esa palabra pues crea un poco como de apatía, ¿verdad? No es así. Ese concepto fue acuñado por los tratadistas, la delegación de los Estados Unidos que estuvo en el Tratado de París en el 1898, y ellos fueron los que llamaron a la deuda que tenía Cuba durante ese proceso. No era una deuda realmente cubana, sino una deuda de España que le había, ¿verdad?, endilgado a Cuba como consecuencia de la guerra y de otros asuntos. Y entonces eso se debatió. Él va a hablar sobre eso y sobre otros temas más, sobre todo la demanda que él ya redactó de la sección 210 de la ley promesa, porque él plantea que atacar la ley promesa en su totalidad es muy complicado y muy cuesta arriba, pero que la sección 210, que él va a explicar a qué se refiere, es el talón de Aquiles de la ley promesa. Y en este momento, ¿verdad?, nosotros le hemos ofrecido también nuestro apoyo para ver si se puede llevar adelante esa demanda, porque si esa demanda se puede someter, eso podría conllevar que los Estados Unidos tengan que asumir la deuda pública nuestra. Él va a explicar, ¿verdad?, los detalles de eso. Lo que sí es que necesitamos apoyo para ver en qué medida se puede someter un caso que es complicado y sobre todo costoso, porque tiene que ser en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos a través de ese proceso, ¿verdad? Y eso va a conllevar pues mucho tiempo. Ya él tiene el documento redactado y lo que se necesita es otro tipo de apoyo logístico, jurídico, económico para poder desarrollar. Y también de personas que estén afectadas por la ley promesa, como por ejemplo los pensionados, ¿verdad? Los sindicatos, las cooperativas, es decir, asociaciones civiles que estén afectadas por la ley promesa y que tengan ¿cómo se llama? ¿Personalidad activa? Legitimación activa, ¿verdad? O legitimidad, standing en inglés, para poder ser parte de esa demanda. Así es que en eso él también está trabajando y le estamos dando apoyo. Así es que esta noche pues esperamos tener ese intercambio con él para que se aclaren dudas que todo el mundo tenga. Y también el libro está a la venta aquí en la librería a $20, así que el que quiera comprar el libro de la deuda odiosa, ¿verdad?, que lo tenemos aquí también, pues lo puede hacer. Bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes al licenciado Nicolás Medina Fuente. Bueno, Ramón, muchas gracias por tu gentileza. Y la de la jornada de resistencia por la dignidad boricua, por esta invitación a la librería, ¿verdad?, La Casita, donde se efectúa.
Muchas gracias a ustedes por haber asistido a esta actividad. Bueno, realmente a nadie le gustan las deudas. Si hay alguien que le gustan las deudas aquí, me lo levanta la mano. A menos que sea prestamista, usurero, ¿verdad? Pero eso sí le gusta, porque eso es lo que hace cobrar los intereses. A mí no me gustan las deudas. Pero el concepto de deuda odiosa es un término jurídico, una doctrina legal. Es odious debt. Doctrina de deuda odiosa. Esa doctrina tiene una base de la lógica, ¿no? En la justicia, en la equidad. La parte que controla responde. En una relación de una corporación matriz y una subsidiaria, si la subsidiaria no tiene vida propia, es un alter ego, o usted tiene una corporación y mezcla el dinero suyo personal con lo de la corporación y hacen un desbarajuste, pues usted y la corporación son lo mismo, un alter ego. Y la matriz que domina y controla como un esperpento, una marioneta a la subsidiaria, es la responsable en esa relación matriz-alter ego. En los casos de bancarios, bajo el Bank Holding Company, el banco que incurre en prácticas no usuales bancarias y que causa daños al deudor, responde en triple daño al deudor que controla. Es decir, el banco se dedica a prestar, pero, digamos, se mete a administrar el shopping center que le prestó al dueño del shopping center y le da la orden: tú le pagas a este acreedor primero, a este, y después se va a la quiebra. El banco incurrió en eso, no es una práctica tradicional bancaria. Responde en triple daño y el deudor queda exonerado. También, por los actos de los menores o del incapaz o del pupilo, responde los padres o los tutores. Control. En el caso de las deudas odiosas públicas, es el impacto de la moral, de la equidad, el que ha, ¿verdad?, evolucionado para que la parte controlante sea la responsable por una situación de injusticia. Así ha ocurrido en casos de países soberanos a través de la historia, ¿verdad? Se dan casos de estados en Estados Unidos en los que la población se sublevó porque las deudas eran impagables y estaban afectándose los derechos humanos, los servicios esenciales. Pues ahí tenemos un caso de una sublevación que se configura una deuda injusta, odiosa para esa población. La deuda odiosa colonial emblemática es la cubana. Durante las negociaciones del Tratado de París, que están documentadas todos los protocolos de intercambios y negociaciones conducentes al tratado, están en este libro que se llama el Libro Rojo, ¿verdad? Una reliquia, eso lo preparó la editorial de la Universidad de Puerto Rico. No se consigue, pero puede conseguirlo a través de un anticuario. Ahí están todas esas negociaciones. Durante esas negociaciones, sobre todo en octubre, en las negociaciones de octubre, surge el incidente uno de los más controversiales, que fue el de la deuda colonial cubana. En el protocolo de agosto, que es el que termina las hostilidades, el 12 de agosto, es cuando los mambises paran las armas y la seccional del Partido Revolucionario Puertorriqueño cierra operaciones en Nueva York, el 12 de agosto, porque ya los mambises pues habían cumplido con ellos, ¿verdad?, su cometido. España se iba.
Pues en ese protocolo se dicen, ¿verdad?, los parámetros con los cuales se iba a hacer la negociación. Cesión de Puerto Rico como botín de guerra, gastos de guerra, renuncia de la soberanía sobre Cuba, cesión de Guam y la entrada a los puertos de Filipinas. Esos fueron básicamente los. Pero eso Estados Unidos lo cambia durante las negociaciones. En octubre, ya España le está diciendo a Estados Unidos: mire, pero si ustedes se llevan ahí los activos, las colonias que tenemos, las que nos quedan en ultramar, ustedes tienen que llevar los pasivos, la deuda colonial cubana, territorial cubana, pero usted la asume, Estados Unidos o la nación cubana. Y además, Estados Unidos le dice a los españoles que vamos a pagar 20 millones de dólares por Filipinas. Oye, pero eso no fue porque acordamos el protocolo de agosto. No importa, nos la vas a vender. Y con respecto a la deuda cubana, los norteamericanos le dicen: no, esa deuda es una deuda que no aprobó ni benefició a la población cubana. Estados Unidos la había ubicado, no la nación cubana, los Estados Unidos y España. Y tenía tracto a la guerra del 68 y a la guerra del 95. Se habían tomado préstamos con cargo al territorio colonial, a la nación cubana, para suprimir insurrectos, los mambises y la población. Hubo unas masacres enormes, ¿verdad? Y se había trepado enormemente esa deuda. España decía: no, pero vamos a someterlo a un árbitro, a los derechos de conquista. España sabía que los derechos de conquista, pues esa era una de las que estaba facultado para transmitir pasivos. Y Estados Unidos dijo que no, que esa deuda ni había beneficiado ni había sido autorizado por la nación cubana, que tenía que asumirla el tesoro de la monarquía de España. Y ahí entonces surge esa doctrina que en las deudas coloniales la responsabilidad de la metrópoli. Es decir, que en la deuda de un Estado soberano, pues la relación es acreedores, Estado soberano, deudor, porque los Estados soberanos tienen cuerpos representativos, fiduciarios, que representan a la población. Pero en una colonia, la relación es distinta. La relación es acreedores, territorio, metrópolis. Pero como el territorio es un alter ego de la metrópolis, ¿verdad que la relación es acreedores, metrópolis, deudora? Y en la realidad puertorriqueña, eso se configura en una historia jurídica de la deuda y en una historia de la economía política de la deuda. Se comprueba esa tesis. Si usted mira la historia jurídica, la fuente de soberanía para emitir deuda viene de Estados Unidos, de la completa fe y crédito de Estados Unidos. En la ley Foraker es la que autoriza el endeudamiento. En el 98, cero deuda pública. En Puerto Rico no existía deuda pública en 1898. Existía en Cuba porque estaba en insurrección. Pero en Puerto Rico tenía un superávit en la balanza comercial. Había más exportaciones que importaciones. Se exportaba café a Europa por los hacendados del centro y se exportaba caña a Estados Unidos por los hacendados, ¿verdad?, de las costas. Y a pesar del atraso del colonialismo, ¿verdad?, español, de una sociedad precapitalista, de una formación con rasgos, ¿verdad?,
no capitalistas avanzados, sino atrasados, pues existía esa situación. Así que es producto de ese control colonial que ocurre un endeudamiento de cero deuda pública en el 1898 a 120 billones de dólares, 120.000 millones en el 2014. ¿Y cómo usted puede explicar eso? Si en un matrimonio, en una relación, ustedes entran sin deuda y al cabo de 20 años de matrimonio no hay más deuda que activos, pues eso es una quiebra, un fracaso matrimonial. Eso viene de un divorcio, a menos que ustedes lo quieran mucho, ¿verdad? Pero son las bases de un fracaso. Así que, ¿por qué? En el año 2000 la deuda estaba en 24 billones de dólares. Marswatch dice. En el 2014 se trepó a 120 billones de obligaciones generales y COFINA. De 24 billones se trepó a 72 billones. Un 195% de crecimiento. 48 billones adicionales. Más el menoscabo de los fondos de pensión, 48 billones adicionales, pues suman 72 más 48, 120 billones. Entonces esos 48 es deuda no asegurada. Los otros son de deuda asegurada, de las obligaciones generales que emite ELA, más las deudas aseguradas de COFINA, garantizadas con el IVU, más de las corporaciones públicas y municipios. Pero, ¿por qué ocurre eso? Bueno, ese control, esa explotación del enclave colonial, lo que ha hecho es que ha destruido las fuerzas productivas del trabajo, del capital criollo, de las tecnologías, de las riquezas, y ha provocado que el balance sea más el endeudamiento. No se ha promovido el ahorro nacional. Así que la ley Foraker entonces en el 1900 establece, autoriza, faculta el federal a tomar prestado el 7%, al valor del 7% de la tasación de la propiedad. Cuestión de que se aumenta en el 1917 por la ley Jones al 10%. La ley Jones también establece la facultad de vender bonos triplemente exentos, la única jurisdicción, exentos federales, estatal y municipal, para que el capital financiero se sacie. En el 38 la ley Jones se enmendó para cambiar el método de pago, o sea, la valoración, el sistema de valoración, en vez de ser a base del valor de por tasación de propiedad de inmuebles, se cambia a recaudos generales, el 10% de los recaudos generales. Y además se abren las puertas para que las corporaciones públicas tomen prestado sin comprometer los recaudos generales. Esa es la base del endeudamiento de COFINA, energía eléctrica, acueducto. Esa enmienda del 38. En el 38 también la ley Jones establece un tope de prioridades. Primero se pagan los bonistas en igual rango los servicios generales, o sea, los gastos de gobierno. Pero viene la ley 600, y en la ley 600 se mantiene el tope del 10% de todo el prestado, pero se cambia el orden de prioridad en la constitución de ELA. Ahora dice, se paga primero a los bonistas y las demás prioridades se terminan por ley. Cuando uno va a la ley, entonces se pagan después gastos de gobierno, sentencias, expropiaciones y los servicios de la población. Y al eliminarse la sección 20 por el Congreso, pues prácticamente se le dio la cúspide y la corona a los bonistas y al suelo se fueron los derechos humanos, económicos del pueblo.
Por eso, cuando el reformismo plantea y promete reformas que no puede cumplir, y dice: yo voy a crear un seguro de salud universal, vivienda, salarios mínimos de $20 la hora, la pregunta que se le hay que hacerle: ¿y cómo ustedes van a financiar esa reforma? Si estamos en quiebra y hay una deuda impagable. Así que eso lo puede prometer cualquier político, de los partidos tradicionales o de los nuevos. Y entonces pues viene el debate de que para poder sacar al país de la quiebra tiene que haber poderes de soberanía y tiene que haber una repudiación y cancelación de la deuda. Y que haya una nueva constitución, porque si usted enmienda la constitución de la actual colonial, ya sabe que bajo la ley 600 tiene que ser aprobada por el Congreso. Así que no puede ser por mecanismo de referéndum constitucional, ni por una constituyente que emane de la legislatura colonial, porque va a estar sujeta a ser cercenada por el Poder Federal. Pero sí es necesario una asamblea constituyente para virar patas arriba el orden de prioridad que hay ahora. Así que nosotros planteamos que tiene que ser una asamblea constituyente paralela desde la sociedad civil, que ponga por encima los servicios del pueblo, las pensiones, el salario mínimo, salud universal, educación a todos los niveles, desde la infancia hasta universidad gratuita, y abajo la prioridad de los acreedores, porque en ningún país del mundo el que presta tiene que asumir riesgos, el comerciante asume riesgos. ¿Cómo puede pretenderse que unos acreedores que diversifican los riesgos, que quieran garantías como esa? Tener prioridad sobre todo, no sobre la vida y la salud de un pueblo. Pero no es vía el colonialismo, sino tenemos que organizar una asamblea constituyente por primera vez en nuestra historia para la Tercera República. La primera del ARE fue derrotada por las armas, la del 50 fue derrotada por las armas, pero esta va a ser por la vía pacífica, cívica, de resistencia civil, paralela desde la sociedad civil, que la nación puertorriqueña se puede organizar para crear un nuevo contrato social. Un contrato social no como el de Muñoz, porque Muñoz dijo: yo renuncio a la libertad, persigo al nacionalismo, les doy la sangre en la guerra, me dan la ciudadanía norteamericana y el mercado común, a cambio de los beneficios del Estado benefactor. Ese es el contrato social, y una constitución de cartón, una ordenanza. Ellos la pueden quitar, poner, como han hecho con promesa, con la sección 20, de un plumazo. Pero hoy en día ya no hay Estado benefactor, estamos en la época del neoliberalismo. Así que ya no se pueden prometer reformas dentro del orden colonial porque no se pueden cumplir. Hay que hacer un nuevo contrato social donde esté el pueblo por encima, abajo los acreedores, pero para eso tiene que ser soberanía popular. No puede ser bajo el coloniaje ni los mecanismos que establece la ley 600. Así que esa deuda odiosa impagable, quería darles el dato también que cuando Muñoz Marín enmienda el tope del 10% al 15%, tuvo que buscar una ley federal que fue la que autorizó el aumento del margen prestatario del 15%. No vino de aquí, vino de allá, de los federales. Y cuando se elimina a los municipios y a las corporaciones públicas en 1984 del Código Federal de Quiebra, las corporaciones y los municipios, que sería la mitad de la deuda asegurada de hoy, fue unilateral.
del Congreso y no hay récord legislativo. Y no cabe duda que fue para darle garantía a los acreedores que ya en el 76 se habían creado las 936, ¿verdad? Cuando Manos a la Obra fracasó, ¿verdad? La industria liviana, después la petroquímica, pues la fórmula que buscaron fue la compañía 936 que tenían una exención tributaria y entonces, ¿verdad? Que se convirtió en el corazón de la economía. Así que ya es ese capital que está teniendo tanta ganancia vía sus sucursales, pues empiezan a comprar bonos y quieren garantías de repago. Así que, ¿qué mejor garantía de repago que ni el gobierno territorial de Lela, que nunca lo tuvo, y ahora los municipios de la corporación tampoco pueden irse a la quiebra? Así que ya los acreedores tienen una garantía total de que el deudor no puede irse a la quiebra, porque no tenemos soberanía para crear nuestros procesos de quiebra. Como dice el caso de Franklin, dice, fuera esa ley de ese embeleco de la ley de quiebra criolla, ustedes no tienen soberanía para crear procesos de quiebra, ni un nuevo respiro, eso es campo ocupado federal. En el 2016 eliminaron la ley de quiebra criolla. El otro dato importante, o sea, además, por decisión unilateral, se firmaron los tratados de libre comercio en los 90, que aquí elimina el mercado exclusivo. Muñoz decía, ciudadanía común, defensa común, mercado común. Pues eliminado el mercado común, unilateralmente el de ella. Y se eliminan las corporaciones 936, de 1996 al 2006, lo que ocasiona lo que Caraballo Cueto y Lara han llamado desindustrialización. Se perdieron 240.000 empleos a partir del año del 1996, 2000, de los más remunerados en Puerto Rico, 240.000 empleos. Habían 15.000 millones en los bancos que se usaban para inversión, se fugaron también. Y ante ese panorama empezó un proceso entonces de baja de recaudos, demanda energética en exceso, oferta en exceso y menos demanda. Esa compañía consumía mucha electricidad. Y al bajar los recaudos, entonces empezó la dinámica del endeudamiento a partir del 2000, agigantado para obras faraónicas o para gastos recurrentes, que no lo autoriza la Constitución de Lela, y para refinanciar deuda existente. Y entonces ahí tenemos la creación de COFINA en el 2006, donde se cogen prácticamente casi 16 mil millones, con la garantía del IBU. Se trepa la deuda a un punto en que el Producto Nacional Bruto, que es lo que se produce y se queda aquí, alguna vez se cambia la balanza de pago, el Producto Interno Bruto es todo lo que se produce aquí, que son 104 billones más o menos, y se produce riqueza como loco, de los cuales el capital foráneo en la ganancia de capital se lleva 35 o 36 billones anuales, que es un Producto Nacional Bruto de 72, y se equiparan deuda pública y Producto Nacional Bruto, y las casas acreditadoras dicen, no, eso es una quiebra segura. Así que devalúan a bonos chatarra los bonos territoriales, viene la crisis, depresión, el éxodo, se va casi 1 millón de puertorriqueños, disminuye la población, menos aportaciones a los sistemas de retiro, vienen menos cabos a los sistemas de retiro, y entonces viene el impago. Y García Padilla, en el 2015, decía, no, la deuda es impagable. Pero entonces le entraba un impago en julio del 2014 y fue allá. Y dijo, no, mira, yo quiero que aprueben la Junta, aprueben una Junta de Control
y algo le exigieron. Porque según el informe del General Accounting Office de mayo 9 del 2016, el ELA rindió religiosamente los estados financieros en el año 2000 hasta el 2013. ¿Y cuándo se ha visto un esclavo no hacerle caso al amo? Lo hacían, pero ¿por qué en 2014 no? Algo extraño pasó, que entonces le dijeron a García Padilla: mira, no me rinda los informes del 2014, eso yo acá, ¿verdad?, en una hipótesis. Y entonces los senadores empezaron a decir: ¿dónde están los estados financieros del 2014? Ah, pues ustedes son corruptos, no hay transparencia. Y empezaron a imputar la corrupción criolla a la deuda impagable, a mezclar chinas con botella. Y entonces, esa fue la excusa que cogieron para aprobar promesas. El reformismo empezó a plantear: hay que hacer una auditoría gubernamental y ciudadana para determinar qué deuda es ilegítima y cuál es legítima para pagarla. Es decir, que el ELA tiene capacidad legítima para emitir deuda. Se reconoce entonces el colonialismo y se reconoce que la auditoría es para detectar corrupción. Ahí se hace común, causa común con Estados Unidos, con los acreedores, y se crea un consenso hegemónico en la población de la necesidad de la Junta de Control dentro de la población. Hicieron coro el neoliberalismo y el reformismo. Y la postura anticolonial, que es la que hemos sostenido, que en una colonia no tiene poderes de soberanía. Es imposible que una nación colonizada sea responsable de deudas públicas, porque es un pulpo. Un pulpo, y los tentáculos son las corporaciones coloniales. Y la nación, abajo, aplastada, porque no tiene un aparato estatal que la proteja y que haga florecer sus fuerzas productivas en el tiempo y en el espacio. Así que corporaciones territoriales y metrópolis es lo mismo, son un alter ego, tentáculos del mismo pulpo. Y entonces esa teoría anticolonial es la salvación para nuestro país. La deuda odiosa colonial es responsabilidad de la metrópolis. Hay que borrar de los estados financieros nacionales para garantizar un despegue económico en Puerto Rico, porque ahí se une todo el pueblo, porque aquí nadie puede gobernar más de 4 años con esa deuda. Nadie podrá gobernar. Además de que se nos va a vaciar la isla. Se han ido 1 millón, pero los demógrafos. Y el informe que le rinde la Junta de Control a las autoridades federales el 19 de octubre de ahora sobre el plan fiscal dice que tienen dudas de que este plan de ajuste sea viable, que sea sostenible. ¿Y por qué lo dicen? Porque ellos estiman que en 30 años la población aquí va a reducirse a 2,5 millones más. Se va a ir 1 millón más de la isla. Entonces, ¿para qué sirve ese embeleco de supuesto ajuste de deuda si aquí vamos a caer en quiebra de nuevo, en impagos? Y dice también ese informe que hay partidas que son no se puede determinar su certeza. Por ejemplo, el 4% que paga el capital foráneo provisionalmente, eso lo va a eliminar el Tesoro, y son 2,000 millones que hay menos. Y las ayudas de salud, 2,000 millones menos. Así que ellos establecen y dicen: los gastos del presupuesto son 11,000 millones. Los recaudos estimados que se contemplan son 10,000 y pico. Hay un desbalance de 800 millones, ya, sin contar con el pago del servicio de la deuda.
Si ustedes le quitan 2.000 millones de un renglón del 4% de la foránea y 2.000 millones también de las aportaciones para salud, pues son 4.000 millones menos. Así que son 6.000 millones. De ahí hay que pagar el servicio de la deuda. Entonces, ¿cómo se va a pagar? Si lo que queda son 4.000 millones, ¿de dónde se van a pagar los servicios de salud, las pensiones, los servicios del pueblo? Si los gastos son 11.000 millones. Así que ese plan es insostenible. Y la solución, o sea, deuda, cancelación de deuda colonial, tiene que ir como el oxígeno y el hidrógeno para crear las aguas descolonizadoras. Independencia nacional tiene que ir unida, porque la única manera que se garantiza la eliminación de la deuda odiosa colonial es la independencia. ¿Y por qué digo esto? Porque el Tratado de Viena de 1983, en proceso de aprobación, dispone que el Estado independiente no hereda deudas coloniales, porque esa es la experiencia mundial. Porque en la experiencia mundial, las naciones colonizadas no responden por la deuda pública, porque han estado explotadas. Aquí hay unas estadísticas de economistas políticos que dicen que el capital foráneo se lleva 58.000 millones anuales en promedio de Puerto Rico, 35.000 de rendimiento de capital, de ganancia de capital de las corporaciones foráneas que están domiciliadas en Estados Unidos pero que hacen negocio en Puerto Rico, Walgreens, Walmart, desde Home Depot, se llevan 35.000 millones anuales de aquí sin pagar un centavo de impuesto, excepto ese 4% temporal que se fijó hace poco y que van a eliminar. Y entonces vienen y le pagan al Tesoro Federal 12.000 millones o más en tributos. O sea, nosotros sostenemos al gobierno federal y a los estados. Y además le compramos mercancías al capital norteamericano ascendente a casi 23.000 millones de dólares. Más las aportaciones que hacemos al Seguro Social, veteranos y otros derechos adquiridos. Y ellos devuelven, pero según estos economistas políticos, devuelven nada más que 13.000 millones al año. De ellos se llevan más de 58.000 millones y nos devuelven 13.000 millones. Negocios redondos, para esa explotación colonial. Y puede ser más, porque ahí no se cuenta el servicio anual de la deuda ni los intereses que se pagan al capital financiero extranjero y otras partidas que habrá que estudiar, ¿verdad? Un proceso que está, los economistas políticos están estudiando este proceso. Además, ese capital humano que se llevan son divisas y no se paga por esas divisas. Cuando Cuba envía 200 médicos a Brasil, Brasil le paga 200 millones por esos médicos. Y además le paga los salarios de Brasil y los salarios también que tienen en Cuba. Así que aquí nosotros le preparamos todos esos técnicos, ingenieros, médicos, maestros, policías. Se los llevan y no pagan nada. Nosotros lo pagamos con los recaudos nuestros. Y es una pérdida de capital increíble. Entonces no tenemos en una tormenta, en una emergencia, no tenemos servicios de salud adecuados. Así que la independencia, la soberanía, los poderes de soberanía son fundamentales para la salvación de la ciudadanía puertorriqueña. Si no tomamos medidas en el asunto, va a seguir despoblándose la isla y esto lo van a ocupar extraños y se van a quedar con lo nuestro a precios de quemazón. Así que nosotros hemos planteado también, para enfrentar la deuda, el pleito para impugnar la constitucionalidad de la sección 210 de la ley promesa. El uso de las cartas como caja de resonancia. En esa sección Estados Unidos se confirió una inmunidad retroactiva para no responder por la deuda colonial, la deuda territorial. Bajo su caso del Angra, establece que eso se presume altamente inconstitucional.
Es decir, no se presume inconstitucional, no, se presume altamente inconstitucional. Y además, si se violan derechos fundamentales de los puertorriqueños previo a la ley promesa que tenían contra el gobierno federal, pues es plenamente inconstitucional. ¿Por qué? Bajo los derechos fundamentales, no bajo cláusulas estructurales, porque aquí podemos discutir qué va a pasar con el caso ese que está en el Supremo Federal, donde se impugna que la Junta no fue nombrada bajo la cláusula de nombramiento de la Constitución Federal, sino que estamos planteando que tiene que ser a base de derechos fundamentales, causas de acción que tienen los puertorriqueños que la tenían antes de promesa, que se la han menoscabado porque no pueden reclamarle al gobierno federal con esa inmunidad retroactiva que se confirió. Y es que la Constitución Federal, en su estructura, es contraria a la retroactividad. Ya proscribe los virus attenders, las leyes ex post facto y el menoscabo de las obligaciones contractuales. Y entonces la Corte Suprema ha dicho que una inmunidad soberana retroactiva se presume altamente inconstitucional. Sobre eso hemos trabajado, hicimos una demanda, podemos discutirla en el turno de preguntas y respuestas, y nada, abierto entonces a comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, preguntas o comentarios que quieran hacer en este momento. ¿Qué similitud o diferencia está la deuda de Argentina, que también los han llevado a las cortes? Bueno, lo que pasa es que la deuda argentina es una deuda soberana, de un país soberano. Y obviamente, pues los acreedores en los contratos de deuda pues establecen las condiciones, son contratos leoninos. Y ahí establecieron, cuando hubo la crisis de deuda de Argentina, que se iban a dilucidar los pleitos en Nueva York. Y ustedes saben el caso que hubo de los fondos buitres, obtuvieron una sentencia y fueron a ejecutarla con el Banco Libertad. Y los argentinos cuestionaron y la Corte de Estados Unidos determinó que había que pagar. Así que, pero esos son deudas con acreedores, con el Fondo Monetario Internacional, pero es muy distinto el proceso de endeudamiento de un país soberano a un préstamo o el contrato de préstamo público de una colonia. Y ahí es que está nuestra fortaleza. Para nosotros, la doctrina de deuda odiosa, yo lo discuto en mi libro, que está aquí en la librería, es una llavecita a la libertad. Es decir, a pesar de que el Tratado de París debe ser cuestionado, porque fue nulo, porque se cedió a los puertorriqueños como esclavos, y el territorio también, cuando habían poderes de soberanía, tesis de Hostos y de Albizu Campos, sin participación y el consentimiento de la nación puertorriqueña, porque no tuvimos delegados plenipotenciarios ni participamos en las negociaciones de ese tratado. Los que estaban en guerra eran España y Estados Unidos. No estábamos a paz, no teníamos guerra con nadie, esta era una nación. No podíamos hacer tratados comerciales, podemos emitir moneda, emitimos moneda, teníamos un parlamento insular, podíamos emitir postillas postales. Pero entonces nos invadieron, por orden militar eliminaron el parlamento insular. Así que ese Tratado de París se dio a los puertorriqueños como esclavos, cuando la esclavitud ya había sido abolida en Europa, en Holanda, Alemania, Francia, en Inglaterra en 1833, en Estados Unidos en 1867, en España en 1873. O sea, estaba prohibida en las dos potencias beligerantes, estaba proscrita la esclavitud. La 13ª enmienda prohíbe la esclavitud. Y entonces no es posible que en su Estado de Derecho ellos cedieran a una nación como esclavos. Así que, incluso dentro del derecho de gente de conquista, que en una época romana, etc., permitía la conquista de territorios y de esclavos. Pero el derecho de gente es la costumbre que va avanzando y se convierte en el derecho imperativo internacional por costumbre. Ya en el siglo XIX ya está prohibida la esclavitud. O sea, ese es el derecho imperativo de gente, incluso dentro del derecho de conquista. Entonces, por eso Hostos planteaba que
tenía que haber un plebiscito para que los puertorriqueños consintieran a ser cedidos, pero no fue. Así que el Tratado de París es nulo, radicalmente nulo en cuanto a la nacionalidad puertorriqueña concierne, hay que singularizarlo. Pero eso es distinto a plantear esa nulidad de los casos insulares, porque eso parte de la validez del Tratado de París. Y lo que quieren los estadistas es eliminar los territorios no incorporados para que venga el territorio incorporado la antesala de la estadidad. Así que eso no es un planteamiento que conviene, ni nosotros, los que luchamos por la emancipación nacional, tenemos que estar adelantando. Nosotros no planteamos la validez del Tratado de París, no hay que cuestionar el Tratado de París. Sobre la nación puertorriqueña, porque para Filipinas es académico porque ella es independiente, y para Cuba también es independiente, es académico, no tenemos que meternos en cuanto. Es en cuanto a la nación puertorriqueña, que era una nación que no fue consultada, fue invadida y fue cedida como esclavo de su población. Ahora, una vez hecho el planteamiento, ¿verdad? No cabe duda de que de cosas malas, salen cosas buenas, eso creo que lo decía Mao, ¿verdad? O Ho Chi Minh, alguno de esos, ¿verdad?, luchadores. Pues de la rémora, pues el Tratado de París es una rémora del derecho de conquista que proscribe la esclavitud, y es una rémora de la rémora bajo el derecho internacional contemporáneo que ha proscrito el colonialismo, la Carta de Derechos Humanos de la ONU, las resoluciones de descolonización, los tratados de derechos civiles y políticos. Es decir, es una rémora de la rémora, incluso dentro de los tratados que Estados Unidos es parte firmante. Pero de esa rémora se trae una perlita, una llavecita maestra, ¿eh? La doctrina de deuda diosa colonial. Y esa llavecita, pues, es una llavecita que nosotros podemos usar hacia la conquista de la libertad. Y que damos que darle uso para impugnar esa deuda impagable, porque nos va a asumir, nos va a asumir como Haití en la pobreza eterna, porque es imposible que una nación que vaya menguando. Si aquí se reduce 1 millón de personas, ¿quién va a pagar 120.000 billones? O lo que sea. Entonces lo que va a hacer va a vaciar la isla y se le quedan con ella a otros. Así que ese es un planteamiento que está dentro del litigio, la nulidad del Tratado de París, pero también la doctrina de la deuda odiosa, teorías de control. Pero es un litigio muy distinto al litigio que radicaron los argentinos contra los fondos buitres, aun cuando en las Naciones Unidas pues está estableciendo unos criterios también para este tipo de cesión de créditos buitres. Hace poco estableció unos ciertos criterios, pero ese no es el derecho. En el caso de países soberanos, sí hay deudas odiosas en el derecho internacional de países soberanos. Por ejemplo, se proscribe deudas para la segregación racial, esclavitud, para tortura, genocidios a poblaciones, eso está proscrito, y también están proscritas las deudas coloniales. Nelson. Sí, buenas noches a todos. Licenciado Nicolás Medina, es un honor, un privilegio recibirlo a usted en este pueblo de Aguadilla, un pueblo de gente culta y de gente educada. Gracias por venir. Yo quería hacer el comentario, es que escuché que había planteado que Estados Unidos nos había ingresado bajo la bandera americana como esclavos. Yo como doctor en historia, en mis investigaciones, lo que descubrí es que el lenguaje ese del artículo 9 del Tratado de París, de que el estatus político y los derechos civiles nuestros serían determinados por el Congreso, que ese lenguaje, adivinen de dónde venía, del caso emblemático del derecho esclavista de la nación americana, el caso de Dred Scott versus Sanford 60 US 393 a la 404-413, 7 de marzo 1857. Les puedo regalar a ustedes la referencia para que la tengan. Ese lenguaje del Tratado de París es un lenguaje racista, esclavista, nace del derecho esclavista de la nación americana y nos lo endilgaron a nosotros. Y miren si eso queda corroborado, que mi amigo el juez federal Gustavo Ángel Pi
ante toda la Escuela de Derecho en el Salón N2, el 27 de febrero de 2014, nos dijo a todos los que estábamos allí que él tenía que admitir que el territorio no incorporado, que pertenece a formar parte de, bajo el Tratado de París, fue producto del racismo supremacista blanco anglosajón. Y todo el mundo se quedó allí, los jueces y medio mundo, y los abogados nos quedamos terriblemente sorprendidos que el juez El Pi tuviera el valor de decir que este estatus colonial ha sido y es producto del racismo de white supremacy. Le pregunto, ese trato de esclavos que usted correctamente dice que nos han dado en el Tratado de París, ¿es producto del racismo o no es producto del racismo? Claro. Va a ser lo que usted ha aprendido. O sea, el caso de Dred Scott es el caso del esclavo liberto que había logrado libertad y se muda a otro estado. Entonces, Se lo habían llevado a Michigan y después lo trajeron a Missouri otra vez. exacto, lo impusieron la esclavitud, él impugna eso en la corte, pero la Corte Suprema dice que no, que Dred Scott continúa siendo esclavo. Y ese caso fue incluso uno de los detonantes para la guerra civil, ¿verdad? Ya la abolición, el movimiento abolicionista en Estados Unidos había avanzado, ¿verdad? Y la lucha en contra de la esclavitud era un proceso de lucha popular prolongada, que culmina, ¿verdad? Luego en esa guerra civil también por cuestiones económicas del sur y del norte, ¿verdad? De la necesidad de tener mano libre por el capitalismo avanzado, ¿verdad? Pero sí hay una herencia, ¿verdad? Porque la doctrina de los casos insulares no es otra cosa que la política pública de Estados Unidos para controlar las colonias, o sea, para tener colonias. Y es una extensión paralela de la doctrina Monroe. O sea, la doctrina Monroe es la política pública de Estados Unidos para controlar las naciones libres como neocolonias, porque plantean que América para los americanos, controlar todas las naciones latinoamericanas aunque sean independientes. Y esa es la doctrina Monroe. Pero la doctrina de los casos insulares es la otra pata del imperialismo, de tener colonias, y le permite tener colonias. Por eso, en los casos insulares, en el caso de Down versus Bidwell, se dilucida la legalidad de la tarifa del 15% que se impuso por la ley Jones, la ley Foraker, y que pues se cuestiona porque afectaba tremendamente el comercio aquí. O sea, se estaban afectando los asentados y las personas. Eliminaba ese tributo. Ese tributo aumentaba la inflación y venía después de una devaluación de la moneda en 1899. O sea, que había creado una crisis, pues lo impugnaron y la Corte Suprema dijo, no, las causas estructurales no se extienden a los territorios no incorporados, es decir, a las colonias. A las colonias, a los territorios incorporados solamente le aplican derechos fundamentales que de tiempo en tiempo el Congreso diga que se extienden o que la Corte Suprema diga que son fundamentales. Pero los poderes plenarios del Congreso para manejar sus territorios es plenario cuando se trata de administrar las colonias. Y colonias, pues mira, el Canal de Panamá hasta hace tiempo, la base de Guantánamo, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, las Marianas del Norte, y 2 o 3 propiedades que son 2 o 3 peñones que hay, ¿verdad? Por ahí, regados, las islas de Guam. Así que, con esa doctrina de los casos insulares, es que se sostiene la política imperialista, es la desviación de la república en imperialismo, es la degeneración de la república en imperialismo. Y obviamente se cede, porque el Tratado de París lo dice, se cede a Puerto Rico y sus habitantes. Claro, sus derechos van a ser determinados por el Congreso, sus derechos civiles y políticos. Pero ahí está claro, fuimos cedidos como si fuera una nevera, un libro, una cosa, un esclavo, como se concebía
los esclavos, cosas. No tenían alma, ¿verdad? En la esclavitud. No es hasta que se abole la esclavitud que el esclavo adquiere la categoría de ciudadano con todos los derechos y la igualdad. Y pues ese trato de esclavos lo ofrecimos cuando ellos les dé la gana, porque ahora mismo con promesa y la Junta de Control, pues ellos hacen, la constitución de esta aquí no vale nada, es una ordenanza. Y ellos aprueban y no son personas electas, traen una persona de Ucrania que va a hablar a nombre de los puertorriqueños al Congreso, y envían 2 o 3 procónsules, como la Donahue, aquella que liquidó a la energía eléctrica. Ya, aquí se ha dicho, pero que las muertes de María. María no fue la que causó las muertes, porque en Hugo ni en George hubo tantas muertes, fueron 2 o 3 muertos, nada más. Las muertes se ocasionaron. ¿Por qué nosotros no tuvimos muertes en Hugo y en George? Porque habían 5.000 celadores eléctricos y había suministro y se restableció la luz. Pero en María, ya la Donahue había dicho, había eliminado a menos de 2.000 a 3.000 los celadores eléctricos y no había comprado suministro por las medidas de austeridad. Y cuando viene María, no se puede establecer la luz. Esa luz que viene desde el sur, producto también de beneficiar al capital foráneo, de las petroquímicas, de ese cementerio de la Corte. Y entonces allí tenían las grandes líneas eléctricas que venían entonces por toda la cordillera para el norte. Producto también del favoritismo al capital extranjero. Mueren 3.000 personas o 4.000 por ausencia de luz, ¿verdad? Y de atención médica. Así que fue producto de la deuda, de la crisis de deuda. No fue por María que murió tanta gente. Y eso, pues, es trato de esclavos. Lo que pasa es que, como todo, en la esclavitud, decía Malcolm X, que el esclavo lloraba cuando se quemaba. El esclavo que era doméstico lloraba cuando se quemaba la casa del amo. Pero no se le inmutaba nada cuando se le quemaban las barracas de sus esclavos que estaban fuera en la producción, en la revolución de algodón. Y aquí nos tratan como esclavos. A mucha gente se conforman con ser esclavos domésticos. Y muchos también esclavos de campo. Así que somos esclavos con un poquito más de derechos o de beneficios, porque nos beneficiamos de la explotación imperialista que Estados Unidos le hace al mundo. Y nos mandan a pelear guerras para defender todas esas conquistas y todas esas explotaciones y saqueos que hace Estados Unidos al tercer mundo. Y decía Evo Morales que ni siquiera poniendo en garantía a Francia, Alemania e Inglaterra todo el inmueble de ese continente daba para pagar lo que se robaron los conquistadores en América del Sur, de oro, la plata, y que se generó toda esa joya y esa riqueza. Entonces, se desarrollaron, y después entonces quieren que se muera la gente ahogándose en el Mediterráneo, y encarcelan a aquellos que quieren salvar y darle agua a los que vienen de África, o a los inmigrantes que vienen del sur. Es un derecho humano fundamental el tránsito de los pueblos del sur hacia los países del norte, porque esa es la factura que están pasando por la explotación que hicieron a sus recursos naturales. Por eso es que yo planteo que la ciudadanía estadounidense es un derecho adquirido de un pueblo del tercer mundo que lo han saqueado y lo han explotado económicamente y está endeudado hasta el tuétano. Pues mire, es un derecho adquirido como lo tienen los mexicanos, el derecho de subir hacia Estados Unidos y los del Caribe también. Compañero Roberto Calda. Buenas noches. El concepto del caso de Dred Scott que ustedes han hablado es bastante sencillo. Dred Scott como mercancía no tenía legitimación activa para solicitar el reconocimiento de nada.
Puerto Rico como mercancía tampoco lo tiene. Y ese es el origen de esta ley que crea esta Junta. Es que Puerto Rico es una mercancía y los puertorriqueños, como hemos quedado y vivimos aquí, también lo somos. El concepto que ha expresado el compañero a mí me parece muy interesante porque hay dos fuerzas que ahora mismo se están oponiendo. La fuerza de voluntad de quedarnos y la fuerza de voluntad de irnos. La fuerza de voluntad de irnos va a abrir el campo para una nueva invasión, que va a ser una invasión sin barcos, va a ser una invasión sin aviones, va a ser una invasión sin bombardeo, pero va a haber una invasión no de Estados Unidos realmente, sino del capital financiero globalizado que se va a quedar con esta isla, porque nosotros nos estamos yendo por la deuda. El enfrentamiento es de quedarse o de irse. La soberanía nos va a permitir quedarnos. En eso coincido con el compañero Nicolás Medina. Y quería decir algo más. Cuando Alemania incurrió en una deuda prácticamente impagable al final de la Primera Guerra Mundial, que las otras potencias le pescaron a la yugular, a Alemania le dieron 90 años para pagar. Alemania terminó de pagar su deuda en el 2010 y el pago comenzaba en el 1920. Le dieron 90 años para pagar. Situaciones históricas que se involucraron en ese proceso. Pero ¿por qué a nosotros nos tiene que dar tan poco tiempo? Bueno, muchas gracias por esos dos comentarios muy valiosos. Quiero comentar el primero sobre el éxodo, ¿verdad? La diáspora. Nosotros planteamos, y lo discutimos en el libro, que la ciudadanía puertorriqueña es el derecho natural inmanente a pertenecer a la nación puertorriqueña. No importa dónde estemos domiciliados. Es un concepto amplio de una nación. También planteo que si Ben-Gurion fue fundador del sionismo, pero usó el judaísmo para unificar la nación de la diáspora judía, que no tenía patria. Y claro, se convirtió en Estado soberano por imposición, ¿verdad?, de las Naciones Unidas en el 48. Pero si Ben-Gurion naciera hoy en Puerto Rico, estaría reclamando por el derecho al voto de un sector de la diáspora. Porque el hecho de que se vaya 1 millón de puertorriqueños y coja un avión, que aquí todos somos diáspora en potencia, ¿cómo es posible que perdamos el derecho de opinar en nuestra patria por un éxodo forzoso? Así que yo creo que nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para testimoniar esa realidad material, porque más que deseo, pues la realidad material, y fortalecernos políticamente, fortalecer la unidad nacional políticamente. Más que el puente aéreo, además del intercambio comercial de divisas y cultural, adelantar en la unificación política. Yo creo que el voto de la diáspora, que sería una enmienda al Código Electoral, porque la Constitución de ley, esa ordenanza, lo que dice es que pueden votar los ciudadanos que tengan 18 años o más y todo lo que se disponga por ley. Entonces, por ley dice, se dispone que votarán los ciudadanos norteamericanos y domiciliados en Puerto Rico 1 año. Así que si viene el presidente del Ku Klux Klan y está 1 año aquí, puede votar aquí. Si viene Gigi Fernández, que está por allá y pasa 1 año aquí, puede votar aquí. Pero un boricua, acabadito de hornear, que se tiene que ir para Florida o para Nueva York, no puede votar porque se fue para allá. Y el atrevimiento llegó en la administración de García Padilla con una opinión de César Miranda increíble. Le iban a dar el voto a los extranjeros porque los asuntos electorales son prerrogativas de los territorios de los estados, no son prerrogativas federales, excepto el cargo de comisionado residente. Y entonces se radicaron 2 proyectos. Un proyecto para que todo aquel que tenga green card, que no sea ciudadano americano, norteamericano, y esté domiciliado 1 año, pueda votar en Puerto Rico. Y además
que no tenga green card, que no sea ciudadano norteamericano, pero que esté domiciliado 2 años, tenga derecho a votar. Eso se radicó en la administración de García Padilla. Y entonces le quieren otorgar el derecho al voto, incluso esa corriente, a extranjeros que ni siquiera tienen ciudadanía norteamericana, ni green card, y se la niegan a los puertorriqueños que están en la diáspora, por lo menos a los que han nacido aquí y sus hijos. Vamos a trazar una raya, por lo menos freír los millones de votantes, y unificamos y le damos reconocimiento a la madre y a los padres de familia y a las madres de familia de la diáspora. Yo diría entonces que si bien Gurion hubiera nacido en Puerto Rico, estaría reclamando el derecho al voto para los cargos nacionales, para la diáspora, hasta la primera generación, y en los asuntos de definición de estatus, en la Asamblea Constituyente, que nosotros creemos, lo discutimos en el libro, que también deben tener derecho a opinar sobre el futuro de nuestro país. En cuanto a lo otro que comentaste, que es lo de Alemania, no solo en la Primera Guerra, es que en la Segunda Guerra Mundial, la potencia fascista que mató millones de personas, le condonaron la mitad de la deuda, le hicieron un plan Marshall. Del plan Marshall le dieron 11 billones de dólares en ayuda y le partieron la deuda por la mitad, por decisiones geopolíticas. Obviamente, por eso yo planteamos que nosotros no tenemos la ayuda de Estados Unidos que tuvo Cuba en una coyuntura geopolítica que obligó a España a asumir la deuda colonial cubana. Por lo tanto, como no tenemos esa ayuda, ni siquiera del campo socialista que existía antes, ¿verdad? Pero tenemos entonces nosotros que generar nuestras propias fuerzas y unificarnos, los isleños de la diáspora, para crearle un problema geopolítico a los Estados Unidos, para declarar el impacto de la deuda odiosa colonial producto de la explotación del enclave colonial, que nos garantice un despegue en la independencia, pero para eso necesitamos los poderes de la soberanía. Así que la lucha contra la deuda odiosa es un proceso complejo, y cancelación de la deuda odiosa colonial y emancipación nacional, libertad, tienen que ir unidas. Esa es la llave, esa es el mecanismo, porque ni la estadidad ni el protectorado garantizan la cancelación de la deuda. Solamente lo que dice la revista jurídica de Harvard, dice, si Puerto Rico es una colonia, del 10 de abril de 2017, luego el caso del pueblo de Sánchez Valle, la deuda es odiosa colonial, responsable del gobierno federal. Lo dice la revista jurídica de Harvard. Lo dice el Tratado de Viena que le dije ahorita, que las deudas odiosas coloniales no las hereda el Estado independiente. ¿Y qué nos pasa a los puertorriqueños? Que no nos valemos de esas autoridades, de esa revista jurídica de Harvard, que fue la que creó la doctrina de los casos insulares. De ahí se originó. Y ahora esa misma revista está diciendo a los puertorriqueños, la deuda de ustedes es colonial. Esa deuda no es de los puertorriqueños, es de la metrópolis. ¿Y qué pasa? Para que los puertorriqueños no se rebelan, tienen que rebelarse, tiene que haber una rebelión de la nación puertorriqueña para crear una crisis geopolítica en Estados Unidos. Por eso eso va a ser posible con la convocatoria y celebración de la Asamblea Nacional de Delegados, de la Constituyente, pero paralela, que bregue con la deuda y resuelve el problema del estatus por etapas de caducidad. Nosotros planteamos, en el modelo que planteamos nosotros, que esas asambleas de pueblo es un buen comienzo, pero tienen que ser asambleas inclusivas de los estadistas, no inclusivas de los colonialistas del ERA, porque eso es el estatus que se pretende superar, sería un contrasentido, pero sí de los estadistas que sean de pueblo, que elijan unos delegados por pueblo a una reunión preparatoria de 600, 700 delegados de la isla y de la diáspora, de la ciudad de la diáspora, que convoquen y preparen las reglas de un congreso de
decenas de miles de puertorriqueños que adaptan la Constitución y la nueva Carta Magna, con un contrato nacional solidario, pero negocia el estatus por etapas de caducidad. Los estadistas, bueno, ustedes son mayoría, sacaron la mayoría de los delegados, tienen la fuerza, pues tienen 2 años para lograr la estadidad. Si en 2 años se la ignoran o la rechazan, los ayudamos. Bueno, ahora ustedes ayudan y se reúnen y vamos a negociar el protectorado. Y si en 2 años no han dado el protectorado o lo ignoran, declaramos la independencia. Claro, siempre teniendo claro que la estadidad no es solución descolonizadora bajo el derecho internacional, porque no es procedente la integración de una colonia, una metrópolis que ha estado explotando al mundo. O sea, los casos del derecho internacional lo que dicen es que justificaban la integración de dos países que habían sido divididos, y entonces se autoriza que esos 2 estados pues, se integren uno al otro, pero no se autoriza que una nación colonizada con todas las fuerzas interventoras y con todo el aparato de dominación se integre como forma de colonización a la potencia colonial. Ahora, eso es una cosa, pero sí deben participar para que se convenzan por cabeza propia. Lo que tiene que estar claro es que la independencia es un derecho eterno, perpetuo, irrenunciable. No está sujeto a prescripción, porque ese derecho no lo puede renunciar ni usted, ni yo, ni un partido, ni una generación, ni Muñoz Marín, nadie tiene derecho a renunciar al derecho natural de independencia, porque eso le pertenece a las generaciones del futuro. Como está demostrando Escocia, después de siglos de integración con el Reino Unido, ahora está reclamando su independencia, igual que Cataluña. Y entonces una nación revive y florece. Incluso tiene el derecho a la secesión, como decía Agosto. O sea, y eso tiene que estar claro. Pero sí tenemos que tenderle la mano y hacer un contrato, un juramento con los estadistas para que participen del proceso de descolonización con esas condiciones. Una última pregunta del compañero Luis Fellos. Un comentario, sí. Gran parte de los puertorriqueños de allá no lo consideramos diáspora. Gran parte de los puertorriqueños de Nueva York no nos consideramos diáspora. O sea, se asombran, porque hay puertorriqueños que aún sin saber el idioma español se sienten más patriotas que los de acá. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que allá no te dejan ser americanos, te lo dicen en la cara, lo que tú eres. ¿No entiendes? Nosotros allí pudimos movilizar para el Madison Square Garden 20.000 personas a favor de la independencia de Puerto Rico. Pudimos luchar y mantener un colegio abierto, se llama Eugenio María de Hostos. En Chicago surgieron los movimientos de guerrilla urbana, más que aquí. O sea, organizaciones como los John Lodge y todo eso, que muchos de ellos no sabían ni español, eran independentistas y escribían un libro, Tengo a Puerto Rico en mi corazón, que yo les tuve que ayudar a traducirlo. O sea, se asombrarán. La diáspora es más o menos un término hebreo, ¿ves? Pero que la vinculación de los puertorriqueños y del amor que sienten con Puerto Rico, de mucho allá es más que acá. Bueno, muchas gracias por ese comentario. Fíjate que la hispanofilia, Pedreira, ¿verdad? Son movimientos de 30, pero la nación se transforma. Y no es lo mismo la diáspora de 1890, que tenía como 2.000 personas, entre ellos Sotero Figueroa, Machín Marín, ¿verdad? Cuando con Pontes que tuvieron que huir a Nueva York, le dieron una paliza y por poco matan a Machín Marín. La diáspora del 30, del 50 no es lo mismo que la diáspora actual. O sea, son procesos de transformación. Y entonces, nuestra nación, no solamente tenemos que hacer un congreso, yo creo, yo opino, ¿verdad? Humildemente, un congreso de la Real Academia Española, ¿no? Porque hay boricuas que se piensan boricuas en español y hay otros boricuas que se piensan boricuas en inglés. Así que nosotros concebimos la nación puertorriqueña como una nación multilingüe.
Y tenemos a Alessandra Ocasio-Cortez, gente así, vamos a tener más como ella. Exacto, o sea, somos una nación poderosa y claro, Bolivia es una nación multinacional. China tiene 500 nacionalidades, 500 dialectos, porque nosotros no podemos tener una nación con 2 idiomas y somos puertorriqueños. Así que hay que expandir y combatir el racismo y el discrimen. Nosotros usamos el nombre de diáspora por la tradición de ese adjetivo que es la nación que está dispersa en el mundo o fuera de su patria, y en ese sentido que lo utilizamos, pero tanto es boricua, dueño de sus elementos comunes, del aire, de las playas y de los ríos. Los boricuas que estamos aquí como los boricuas que están allá. Esta es la patria de los puertorriqueños. Pero hay que preservarla. Bueno, vamos a darle las gracias al compañero licenciado